sabe que está embarazada, ¿no? Y abortó, mucho del más del 50% del leí en una literatura que presentaron, era un aborto espontáneo, que la persona ni se enteró que estaba embarazada, porque le vino el periodo normal, ¿no? Pero abortó. ¿Por qué abortó? ¿Cuáles eran las causas? Era un embrión inviable, ¿no? Aneuploide, eran embriones inviables, ¿no? Entonces el cuerpo lo rechaza, ¿no? O también puede ser problemas de útero, ¿no? Del endometrio, ¿no? Que no se implanta adecuadamente. Entonces, si no se implanta apropiadamente, se va a abortar, ¿no? Pero y como les comento, ¿no? La paciente, ni se enteró que estaba embarazada. Solamente tuvo un retraso de 3 días, 4 días y después le vino el periodo. Muy bien. Vamos. La segunda semana. ¿Qué sucede en la segunda semana? Bien. En la segunda semana tenemos esta estructura, ¿verdad? A ver, atentos aquí. Esta es una figura del libro de... A ver, ¿quién la vio? Larman. Me gusta el libro de Larman porque mantiene los colores, ¿no? Y el Moore. Aquí, por ejemplo, está el epiblasto. Este es el embrioblasto, ¿correcto? El embrioblasto y el tromboblasto, ¿sí? Pero en la segunda semana ya vemos, ¿no?, que hay una diferenciación en el embrioblasto, el epiblasto y el hipoblasto. Y en el trofoblasto también, ¿no? Se están diferenciando las células del citotrofoblasto y las células del sincitiotrofoblasto. ¿Qué va a suceder en la segunda semana? Se va a producir la implantación completa. Todo el embrión del blastocito va a implantarse en el endometrio. Se va a producir la reacción residual, ¿no?, que es una reacción del endometrio que se hace más rico en nutrientes para poder alimentar al nuevo ser. Y se va a producir la formación de diferentes estructuras como observan aquí, la cavidad amniótica, la cavidad exocelómica, la vesícula umbilical primaria, aquí, que luego va a formar la secundaria, el mesodermo, el celoma o la cavidad extraembrionaria y la placa precordal. Son varios eventos que se van a producir en esta segunda semana. Y vamos a tener como resultado esta estructura, ¿no? El embrioblasto ya totalmente diferenciado, el epiblasto, el hipoblasto, la cavidad amniótica, ¿sí?, la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, esta que está en naranja, corresponde al mesodermo, que va a dividirse en mesodermo somático, extraembrionario, que está íntimamente ligado con el citotrofoblasto, aquí en verde el citotrofoblasto, y en rojo vemos los sinusoides maternos, ¿sí?, del endometrio, y aquí las vellosidades primarias que van a alimentar a las ¿de dónde surgió acá? El películo de gestación, que va a asegurar el embrión del blastocisto. Bien, entonces, la implantación del blastocisto se va a dar entre el sexto, séptimo día aproximadamente. Es un proceso por el cual el blastocisto se va a insertar, se va a introducir en el endometrio. Existe un periodo que es la ventana de implantación, ¿no? En este periodo, el útero receptivo para la implantación, el útero se vuelve como, imagínense que algo quiere entrar en sus tejidos, nadie lo va a permitir, ¿no? Pero aquí sucede algo extraño, un cuerpo diferente al que ustedes tienen está introduciéndose en su organismo.
Te va a llamar y no vas a hacer nada. Te va a llamar. Y te vas a responder. Por eso, te va a llamar. Cuando tal otra se llamó, ¿no? En intestino. Y se quedó calladita. Aquí sucede algo parecido. Lo que estás estudiando. Que las hormonas, que son las responsables de todo también, causan o como que evitan, ¿no?, que el sistema inmunológico reconozca este organismo como extraño y permita su implantación. Y lo otro es que las células del trofoblasto son totalmente, son agresivas, ¿no? Es como una raíz que va entrando y va erosionando el endometrio, ¿no? Entonces el blastocisto se implanta en las paredes posterior, anterior o lateral del útero. Entonces en ese nivel, a ese nivel se debe implantar el blastocisto. Miren, esta es una lámina donde se ve el endometrio aquí, ¿no?, el epitelio, ¿sí?, del endometrio, del útero, y aquí está el blastocisto. Llegan a verlo, el hipoblasto, el epiblasto, el hipoblasto. Y todo esto es las células del citoplasma. Entonces se ha introducido, ¿no?, está dentro del epitelio uterino. Pero para que esto suceda, pues el endometrio tiene que tornarse receptor, sufre modificaciones. Hay una disminución del glucocalis, ¿no? El glucocalis son esas proteínas que están pues atentas, ¿no?, como radares, viendo, ¿no?, quién es el extraño, quién es propio. Entonces esas proteínas del glucocalis disminuyen. Entonces como que uno cierra los ojos para no ver que el enemigo está entrando, ¿no? Lo deja entrar. Microvellosidades, las microvellosidades se retraen y los pinopodios se interdigitan con las microvellosidades del sincitio trofoblasto. Entonces hay una unión. Y el endometrio deja de proliferar, porque recuerden que el endometrio ha estado engrosado, ¿no?, esperando justamente al blastocisto. Entonces ya se introdujo, el endometrio deja de seguir engrosando, ¿no?, de proliferar. El blastocisto, por su parte, ¿no?, ya aquí pierde la zona pelúcida, ¿no? Recuerden que la tenía todavía. Para que se implante tiene que perder la zona pelúcida. Segundo, se expresa el carlecano, que son proteoglucanos que van a permitir, ¿no?, esa infiltración. Y muchas proteínas, ¿no?, seretinas, integrinas, metaloproteinasas, citoquinas, van a interferir en este proceso. La progesterona y la hormona coriónica también van a facilitar esta implantación. Bien. Esta semana, la semana 2, es conocida como la semana de los pares, porque todo se va a dividir en dos, ¿no? El trofoblasto se va a dividir en sincítio trofoblasto y citotrofoblasto. Sincítio y citotrofoblasto. El embrioblasto, que acá todavía está, aquí ya se ha dividido, hipoblasto y epiblasto, ¿no?, dos. El mesodermo extraembrionario, que está acá, va a dividirse en somatopleurico y esplagmopleurico. Las cavidades, ¿no?, vamos a tener una cavidad amniótica y una vesícula umbilical. Entonces todo va de a dos, ¿no? Por eso se llama la semana de los pares. La siguiente etapa, una vez que ya está, ¿no?, implantado el blastocisto, observen, miren, inclusive se forma un coágulo de fibrina, ¿no?, como un tapón para que no salga, ¿no? En esta semana, en este proceso de la blasulación, se va a formar el disco embrionario bilaminar, ¿no? Entonces el epiblasto va a estar constituido por células cilíndricas. En la mujer, hipoblastos son más duras. Y estas también van a recubrir la cavidad que corresponde a la vesícula. Y en el caso del epiblasto, va a recubrir la cavidad amniótica. Ahora,
mesodermo esplácnico, este que está al lado de la cavidad exocelómica, y el mesodermo somático, que va a estar al ladito del citotrofoblasto. Todo esto después va a formar el corión. El mesodermo somatopleurico va a recubrir, como estructuraba, el citotrofoblasto y el ámbito. El citotrofoblasto y el ámbito. Y el mesodermo esplanopleurico es el revestimiento que cubre la vesícula umbilical. Básicamente son las cavidades, el mesodermo. Ahora, otra estructura que también vamos a observar es el saco coriónico. Esta es la cavidad coriónica. Y aquí vamos a observar cómo se forma el celoma extraembrionario. También observen las velocidades. Vean, comparado con estos son los capilares, los capilares del endometrio todavía están separados. No hay una conexión directa, ¿no?, con los capilares, pero a medida que va avanzando y el citotrofoblasto va erosionando el endometrio, se van a formar las vellosidades primarias. Esto es sangre materna, ¿no?, que está siendo envuelta por el citotrofoblasto y una capita de citotrofoblasto. El hipoblasto se va a suceder con el hipoblasto, el amarillito. Va a producir células que van a migrar por el interior de la membrana exocelómica y van a dar origen a la vesícula umbilical secundaria. El celoma extraembrionario no se ve aquí el celoma extraembrionario, pero va a estar, se va a expandir para formar la cavidad coriónica, ¿no?, que es esta. Aquí debe estar el celoma, va a estar, y se expande, dando lugar a esta gran cavidad coriónica. La placa coriónica, el citotrofoblasto, esta verdecita, se conoce como el corión, que forma la pared del saco coriónico. Todo esto va a formar la pared del saco coriónico, esas tres estructuras. El pedículo de fijación, que es el único lugar donde el mesodermo cruza la cavidad coriónica y asegura, ¿no?, al blastocisto en un espacio determinado, que después, ¿no?, va a formar el cordón umbilical más adelante. Lo que les mencionaba sobre el desarrollo de las vellosidades. Inicialmente tenemos esto, que es sin citotrofoblasto bordeado de citotrofoblasto. Pero una vez que se inicia la circulación uteroplacentaria, ¿no?, que es en la segunda semana, vamos a tener una etapa prelacunar, ¿no?, que es esta, la etapa prelacunar, y la etapa lacunar, donde se van a observar cómo las vellosidades van a internalizarse en el citotrofoblasto. Y luego estas vellosidades se van a tornar mucho mayores, ¿no?, se van a formar vellosidades secundarias y posteriormente vellosidades terciarias. Ahora, a nivel del epiblasto y el hipoblasto, ya terminando esta semana, en la parte cefálica va a haber una diferenciación, ¿no? Estas células van a formar, estas células hipoblásticas van a formar una zona circular que va a dar origen a la placa precordaria, que va a dar origen a la notocorda. Esta región también es donde se va a localizar la
ya. En esta segunda semana, ¿qué es lo que puede salir mal? Que la implantación, que es lo que se lleva a cabo en la segunda semana, no se dé en el lugar correcto. ¿No? Hemos dicho que se da en la pared superior posterior de esto. Pero se puede dar también un embarazo ectópico cuando la implantación se da en la trompa, ¿no? Y aquí me corrigiendo de trompa con el producto químico. ¿Qué va a suceder? El sincito trofoplasto va a invadir, ¿no?, las paredes de la trompa, y como no tiene la misma estructura del útero, no es engrosado con el endometrio, ¿qué va a generar? Va a haber ruptura del tejido, hemorragia, y si no se detecta a tiempo, no muere. Puede ser también, esta es la más abundante, casi el 90% de los casos son ovarios. Puede ser también abdominal, ¿no? Por algún motivo, razón o circunstancia salió y se implantó en el peritoneo, cerca del hígado, del intestino, cualquier otro cosa, ¿no? Cervical, ¿no? Cervical, sí, también, ¿no? Y también va a tener el mismo desenlace, ¿no? Genera hemorragia abundante. No, al cervix. ¿Qué sucede también? Puede suceder la placenta previa, ¿no? La placenta, lo normal es que se localice en esta región, ¿no? Superior, en medio para arriba. Pero puede formarse también una placenta marginal o una placenta previa. Esta placenta previa es la que justamente se va a localizar, ¿no?, impidiendo la salida del producto. ¿Ya? Entonces, todas esas condiciones van a afectar la salud y poner en riesgo la vida de la madre y del niño. ¿Sí? ¿Por qué se dan estas alteraciones? ¿Por qué se implantó? Muchas causas pueden estar relacionadas, ¿no? De pronto el endometrio no es homogéneo, ¿no? Hay zonas, digamos, más accesibles, ¿no?, y otras no. Puede ser también porque hay cesáreas previas, ¿no? Entonces el blastocisto no encuentra una zona adecuada para implantarse, ¿no? O también puede ser porque hay cicatrices, ¿no?, cicatrices de operaciones previas, quistes y otro tipo de alteraciones que hay a nivel del útero. La placenta previa es cuando la placenta se localiza justo en la salida, ¿no?, del cuello uterino. Aquí debe estar el cuello. Entonces, intentar un parto con placenta previa es absurdo, ¿no? Va a morir el bebé y va a morir la mamá, ¿sí? No. Por eso es importante, ¿no?, los controles prenatales para ver dónde está ubicado el embarazo. Muchas pacientes se quedan no contentas cuando llegan, saben que están embarazadas y se van felices de la vida pensando que no va a pasar nada, ¿no? Pero pueden haber problemas en la implantación, puede haber problemas también en la formación del embrión, ¿no? Por eso es importante hacer el seguimiento. Muy bien. Tomamos un respiro. Un respiro ya, 5 minutitos. Un resumen de todo. Pues. La primera semana. Los depósitos son producidos por el ovario bovino que son procesados de la ovulación. Los fibras de la trompa uterina arrastran el ovocito hacia la puerta. En este proceso fecundado, generalmente durante la ovulación son los óvulos. Los espermatozoides son producidos en los testículos. Los demás en el penis. El penis también crea su contenido varios cientos de milímetros de útero y alcanzan la estructura uterina. De nuevo se pueden trabajar con
algo que no le conoce Dios, no duro y que no conoce de pero no podrá todos estudiando oído. No bajabas. Ya, ¿cómo llaman? ¿Vas a bajar? Nos da tres de aquí, traes la hoja. ¿Que no es esto? No, ¿por qué? Es que me va a llamar y yo voy a responder, pero lo sé. Pero no sabes. Además este tema tiene mucho. 10 horas. Sí, en dos. No voy a preguntarte eso. Te voy a preguntar, ¿en qué proceso, en qué momento de todas las 2 primeras semanas se forman las vellosidades superiores? Es en la segunda semana, pero día no sé. Pero depende qué vellosidades, porque hay primarias y secundarias. Ya, pues eso no es tu problema. Primero y secundaria, lo que hay vellosidades. A ver, jóvenes, a modo de conversación, ¿no? No tomo anticonceptivos. No anticonceptivos. Cuando yo comencé el proceso de fecundación, ¿no? Indicamos que el espermatozoide ingresa al ovocito, sí. ¿no? Segunda. Ingresa el núcleo, ingresan organelos, ingresan mitocondrias. No. ¿Y si les digo que sí? Anomalía. No me creo. Ingresan mitocondrias. O sea, puede ser, Pero, sí. rara vez. Pero el ovocito tiene mecanismos para identificarlas y Heterocromasia. eliminarlas. Heteroplasmina. ¿Por qué? ¿No? Es un proceso muy fino, evolutivo, ¿no? Imagínense cómo están las mitocondrias del espermatozoide, ¿no? ¿Han visto todo lo que ha sufrido ese espermatozoide, ¿no? Ha tenido que luchar contra el pH de la vagina, el moco de la vagina, los sitios que lo querían atrapar, pasado el quiz de la agua. capacitación, tuvo que usar su acrosoma para entrar en la corona radial, en la zona pelúcida, y al fin lo consiguió. Tuvo que utilizar, ¿no?, ese proceso de la capacitación y al fin lo consiguió. Cansadito, ¿no? Imagínense, así más o menos llega el espermatozoide. Destruido. Y ese estrés que ha sufrido el espermatozoide de pasar todas esas penurias, ¿no? Ese estrés también genera, ¿no?, aumento de radicales libres. ¿Qué generan los radicales libres? Mutaciones. Entonces el ADN de esos mitocondrios
no entre en el genoma de las mitocondrias del cosmoma. Muy bien, listo. Terminada la plática. ¿Qué? ¿No? Sí, apárese. Apárese. Hay que hacer resumen de las 2 primeras semanas. Ahorita. ¿Han saludado a sus compañeros? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Andrea? Saluden a sus compañeros. ¿A mí? ¿Por qué más? Ya se lo conocieron. Es hora de terminar con esto. Tercera semana del desarrollo biológico. Siempre dejan animal. Repite. El evento más importante, o varios importantes que se dan en esta semana, pero el que va a regir es el desarrollo del disco embrionario trilaminar, ¿no? Trilaminar. Gracias a la gastrulación. La gastrulación va a ser el proceso que va a dar lugar a ese disco embrionario de 3 hojas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder primero? Se va a formar la línea primitiva. ¿Cómo se forma? Como ven aquí, es una capa. Este era el epiblasto, es el vestido del epiblasto, y aquí en el centro comienza a formarse una invaginación. Y por esa invaginación es que se van a comenzar a desplazar las células del epiblasto. Estas células epiblásticas se van a invaginar al interior y van a formar, ¿no?, un surco. Ese es el surco primitivo. Y en la zona cefálica, la fosita primitiva. Esta imaginación va a generar ya las 3 capas embrionarias. Estas células que se imaginan van a desplazar a las células hipoblásticas para formar el endo. Las que se quedan aquí en el medio serán las células del mesodermo y estas aquí, las células del ectodermo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego se va a formar la notocorda, ¿ya?, que es una estructura muy importante en los cordados que tiene una función estructural porque nos va a permitir diferenciar el plano caudal, cefálico, derecha, izquierda, anterior, posterior. Y además es un inductor para la formación del sistema nervioso. Muy bien, entonces de esta forma, ¿no?, comienza aquí el surco, la fosita primitiva, y va elongándose hacia la zona cefálica, donde vamos a encontrar la membrana bucofálica. También en esta etapa se van a dar el desarrollo de los vasos sanguíneos. Se va a formar y ya va a comenzar a funcionar el corazón primitivo. Tercera semana. Y se van a formar las velocidades coriónicas primarias y secundarias y terciarias. Entonces, en la gastrulación se va a dar el desplazamiento y la formación de estas 3 hojas germinales. El epiblasto va a formar el ectodermo embrionario y algunas van a migrar hacia el plano medial. Estas células epiblásticas que se imaginan van a dar lugar a las células mesenquimatosas que van a formar el mesodermo embrionario. Y aquellas que llegan hasta la zona del hipoblasto van a formar el endodermo embrionario. Vean, esta es la línea primitiva, la fosita o el nodo primitivo, las células del epiblasto con el hipoblasto, y van a diferenciarse. Entonces, aquí tenemos aquí, todavía estamos en la segunda semana, ¿no? Disco embrionario bilaminar.
Si yo hago un corte a este nivel, ¿no? Voy a observar esta estructura, ¿no? Lo estoy viendo de arriba. Este es el disco embrionario visto de arriba, ¿no? Donde está la línea primitiva y la región cefálica. Aquí está el hipoblasto y este será el epiblasto. Si yo hago un corte a este nivel, voy a observar el epiblasto, las células del mesodermo y todavía aquí el hipoblasto, pero estas células que van a constituir el endodermo. Y esta, aquí el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y observen que las células ya tienen una configuración, una forma diferenciada. Entonces, yo les pregunto, ¿qué estructura da origen al endodermo, al mesodermo y al ectodermo embrionario? Una palabra. Epiblasto. ¿Ya? Bien, entonces, este disco embrionario bilaminar, ¿no? Tiene dos hojitas, el epiblasto y el hipoblasto. Del epiblasto va a derivar el ectodermo embrionario, el ectodermo del amnios, ¿no? Porque esto es el ectodermo del amnios, la línea primitiva, ¿no? Y de la línea primitiva se va a formar el mesodermo extraembrionario, que es este, el mesodermo del embrión, que va a estar aquí adentro, el proceso notocordal y el endodermo embrionario. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Aquí. El ectodermo embrionario, perdón, el ectodermo embrionario, el mesodermo embrionario, el endodermo embrionario. Pero además, la capa que recubre el amnios y el mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Entonces, ectodermo, mesodermo y endodermo embrionario, todo se origina del epiblasto. ¿Qué genera el hipoblasto? El hipoblasto genera alguna estructura del embrión. Propia del embrión, del cuerpo ¿Qué va a generar el hipoblasto? El endodermo de la vesícula umbilical, y el mesodermo extraembrionario. ¿Ya? Por favor, eso tiene que estar claro. Ahora, de esas tres hojas germinativas, pues se van a derivar los diferentes tejidos, ¿no? Por ejemplo, del ectodermo, la epidermis, el sistema nervioso central, los ojos, los oídos internos, las células de la cresta, esto es importante, células de la cresta neural del ectodermo. Del mesodermo siempre mucho músculo, ¿no? Células de la sangre, músculo liso, músculo esquelético, revestimiento seroso, conductos y órganos de los sistemas reproductor y excretor, casi todo lo que es el cardiovascular, cartílago, hueso, tendones, ligamentos, dermis, de órganos del tronco, derivan del mesodermo. Y del endodermo, todo lo que corresponde a revestimientos epiteliales del aparato respiratorio y digestivo, además de las células glandulares de los órganos asociados, ¿no? ¿Como cuáles? El epitelio glandular de la glándula parótida, el páncreas, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos las tres hojas germinativas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a ver la formación de la notocorda. Esta notocorda se va a formar a partir de las células mesenquimatosas que van a migrar desde el nodo, ¿ya? Desde el nodo, en sentido craneal, formando un cordón celular llamado proceso notocordal. Entonces se forma desde aquí hacia allá.
Inicialmente es un cordón, pero luego ese cordón va a adquirir una luz, convirtiéndose en el canal notocaudal. Ahí va a estar la nota. El proceso notocaudal crece cranealmente, o sea, va de aquí hacia la cabeza, el cráneo, entre el ectodermo y el ectodermo. Vean aquí, este es el embrión, ¿no? Mesodermo, ectodermo y endodermo. Entre el ectodermo y el endodermo está la notocorda. La notocorda. Finalmente, estas células de la placa notocaudal van a proliferar y se van a desprender del endodermo creando un corto, finalmente un tubo. Esta notocorda también va a orientar la formación de la placa neural. ¿Vean? Aquí está la notocorda y encima de la notocorda es que se va a formar la placa neural. Entonces, por eso se dice que tiene una función estructural, porque nos permite delimitar el eje corporal, craneal, cefálico, derecho, izquierdo, anterior, posterior. E inductora porque va a inducir la formación de la placa neural. Aquí hay un momento, observen esta otra vista, este es el ectodermo, aquí está el mesodermo rojito y el negro está la notocorda. Hay un momento en que la notocorda tiene una cavidad, ¿no? O una conexión que va a permitir mantener la cavidad amniótica en contacto con la vesícula, comenzamos a funcionar. Este canal recibe el nombre de conducto neuroentérico. Vean aquí, esta es la placa notocaudal. Todavía no está formando el canal notocaudal. Bien. Luego viene el proceso de la neurulación. Más o menos aquí estamos en el día 18, aproximadamente, ¿no? En el día 18. La neurulación consiste en la formación de la placa neural. Esta es la placa neural. Esta es la placa neural. La formación del surco neural y la fusión de los pliegues neurales. Esta es una vista como de coronal, ¿no? De arriba. Aquí tenemos un corte a este nivel. ¿Qué estamos observando? A ver, de adentro aquí, esto es el mesodermo, ¿no? En amarillo está el endodermo y en azul está el ectodermo. ¿Ya? Aquí está la notocorda. Por encima de la notocorda se va a formar la placa neural. La placa neural. Y se forma, ¿no? Ese surco neural, y estas evaginaciones, ¿no? Los surcos, los pliegues neurales. Estos son los pliegues neurales. Este tubo neural va a constituir lo que es el sistema nervioso central y la médula espinal. Entonces, ¿qué sucede? Vean, las crestas, ¿no? Se van a ir yendo hacia más arriba y se van a fusionar, ¿no? Formando el tubo neural, aquí, ¿no? Formando el tubo neural. ¿Ya? Y hay un grupo de células de esta región que van a constituir las células de la cresta neural, ¿no? Que son células que se van a desprender y van a migrar a otra región, ¿no? Para formar diferentes células como los melanocitos, ¿no? Las células de Schwann. Hay varias células que derivan de las células de la cresta neural. Entonces, de esta forma se forma el tubo neural, ¿no? Vean que la unión del tubo neural va a comenzar en la región
un tanto central, y se va a dirigir, ¿no?, hacia la zona cefálica y hacia la zona caudal, ¿no? Es como si yo tuviera una hoja. Mi embrión hasta ahora era plano y comienza legal. Y la unión se inicia desde el centro. Línea primitiva. Hacia la zona cefálica y hacia la zona caudal. Aquí vamos a tener el neuroporo cefálico y abajo el neuroporo caudal. ¿Ya? El neuroporo craneal o cefálico se cierra aproximadamente el día 24, en tanto que el caudal después, ¿no?, en el día 26. ¿Ya? Otras estructuras que hemos visto, solo nos hemos abocado aquí al ectodermo, ¿no? Pero miren qué sucede a nivel del mesodermo, ¿no? Los somitas. Tenemos, el somita tiene tres regiones: paraxial, media y aquí la exterior. ¿Ya? Los somitas se van a formar de este mesodermo paraxial que está del lado de la notocorda. Y observen cómo es el cambio, ¿no?, que va a presentar en su estructura, y va a formar tres regiones: el esclerótoma, miotoma y dermatoma. Eso lo vamos a ver aquí, ¿no?, en el desarrollo de los somitas. ¿Ya? Los somitas son estructuras del mesodermo. Aquí, a ver. Aquí está nuestro guión, ¿verdad? Miren, aquí está formándose el surco neural, ¿sí? Se está queriendo cerrar, ¿ya? Y aquí están los somitas, al lado, perdón, aquí está el mesodermo, al lado de la notocorda. En una vista diferente, vemos aquí la notocorda, aquí se va a formar el tubo neural, y a ambos lados están los somitas, que es mesodermo. El mesodermo, los somitas se forman a partir del mesodermo paraxial, ¿ya? Y son zonas de protrusión, o sea, se van como que aglomerando, ¿no?, formando paquetes, ¿no? Paquetes. Los primeros 7 constituyen los somitomios, que no son somites propiamente dicho, sino que van a formar los músculos de la cabeza y el cuello. Del octavo hacia adelante sí son somitas propiamente dicho. Haciendo un corte a este nivel, observamos lo siguiente, ¿no? Aquí ya está el tubo neural. ¿Esta estructura qué es? Notocorda, muy bien. Y miren, los somitas, que es el mesodermo paraxial, va a diferenciarse en dermatoma, miotoma y esclerotoma, ¿no? El dermatoma va a formar las estructuras de la dermis cutaria, el miotoma, todo lo que sea musculatura asociada, y el esclerotoma a el esqueleto axial. ¿Ya? Aquí está el esclerotoma. ¿Listo? Entonces, más adelante vemos el tubo neural, el dermatoma, miotoma y esclerotoma. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿de dónde provienen los somitas? Del mesodermo paraxial. ¿En qué se diferencian o qué regiones, pues, qué regiones funcionales tienen los somitas? Dermatoma, miotoma y esclerotoma. Listo, muy bien. Ahora, otra estructura que se forma en la tercera semana es el celoma. ¿Qué es el celoma? Es la cavidad, ¿no? La cavidad corporal, ¿ya? El celoma intraembrionario, ¿no?, es la cavidad embrionaria corporal. Entonces, ubiquemos eso. Este es el ectodermo, ¿sí? Aquí está el mesodermo,
mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. ¿Ya? Hasta ahí está. ¿Esta estructura qué es? Notocorda, correcto. ¿Ya? Aquí está la notocorda. Aquí ya tenemos más avanzado, ¿no? La notocorda encima ya está casi unido el tubo neural, ¿no? Vean, ya el mesodermo paraxial se ha diferenciado en el somita, ¿no? Y aquí en el mesodermo intermedio vemos que se está formando una cavidad, que es la cavidad intraembrionaria. Su estadio inicial es la formación de espacios celómicos aislados en el mesodermo lateral y en el mesodermo cardiogénico, ¿no? Que también ya están en andamiento. Entonces, a ambos lados, en el mesodermo intermedio, es donde se va a generar la cavidad del espacio. Y vean que ahora el mesodermo lateral, ¿no? El mesodermo se divide en dos, ¿no? Mesodermo somático y mesodermo esplácnico. El mesodermo somático es el que va a estar en contacto con el ectodermo y el mesodermo esplácnico va a estar en contacto con el endodermo. Entonces, una capa somática o parietal, que es esta, capa somática o parietal, recubre el ánus, ¿sí? Y la capa esplácnica o visceral recubre la vesícula umbilical. Está fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver? Porque esto vamos a ver al microscopio, ¿no? Y así vamos a ver el cuerpo y lo vamos a reconocer. Así de bonito, sí. Qué bonito. Sí. Sí. ¿Qué veo acá? El tubo neural. ¿Qué veo aquí? La notocorda. Entonces, aquí encima, ¿quién está? El ectodermo, ¿no? Aquí todo esto es mesodermo y ya puedo diferenciar mesodermo paraxial, que está formando el somita, el mesodermo intermedio, ¿no? Que está formando este era somático y el esplácnico o visceral, y aquí está el celoma. Si le pausas, Aquí abajo dejas de subir. el endodermo. Muy bien. Porque Y está para un lado. Sí, miren, ahora entonces ustedes lo van a reconocer. Escuchen. Células epiteliales planitas, Entonces, claro, vasos, la aortas dorsales. Y hasta veo los eritrocitos. Sí, sí, sí. Aortas dorsales. El reticulocito son. Está fácil, ¿sí o no? Sí. Susti. Miren, está sencillo. Susti. La capa que está hacia arriba, el ectodermo. La que está hacia abajo, el endodermo. No se ve El para tubo neural. La notocorda, ¿no? La notocorda después va a degenerar, no va a desaparecer. ¿Eso? Sí. Lo que está entre el ectodermo y el endodermo, el mesodermo. La parte que está cerca del tubo neural, mesodermo paraxial, que va a formar los somitas. Y el mesodermo intermedio, que se va a dividir en esplácnico y visceral. Y en medio de los dos está el celoma. ¿Ya está? Ahora, ¿qué sucede en la tercera semana? Cuando no van las cosas correctas. Alteraciones en la neurosis. Anencefálica. No se cierra. Esfingo. No se ha cerrado correctamente el neurocoro. Puede ser ancefalia, ¿no? Espina bífida. Vean, no se ha cerrado correctamente el neurocoro craneal. Aquí en el del medio, ¿no? Y aquí hay otras que están aquí expuestas, que es la espina bífida. ¿Listo? Esas son las alteraciones en la neurulación. ¿Ya? Bien, jóvenes.
Bien. Porque Está el bonito. libro de Moore Muy. es más didáctico, ¿no? Describe cada uno de los pasos, así como lo he hecho yo, como si fuera una secuencia, pero ojo, no es una secuencia propiamente dicha, ¿no? Estos eventos están sucediendo simultáneamente, ¿ya? Pero sí sucede en la segunda semana, la tercera semana, ¿ya? Ojo. Entonces, por eso me gusta el libro de Moore, porque tiene esa organización, ¿ya? Además, tiene también cuadros clínicos, tiene también un resumen, ¿no? De la semana tal, de la semana cual, tiene un resumen, ¿ya? Eso es lo mejor. El libro de Nachman también es interesante, pero yo les recomiendo que primero lean el de Nachman y después lean el de Nachman. En el de Nachman no explica tan minuciosamente, pero trae en el texto, trae muchas partes moleculares, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo primero lean el de Moore y después el de Nachman. Bien, entonces, en resumen, ¿ya? Iniciamos aquí en la fertilización, ¿no? La división de las células hasta formar la módula, y observen que esto rojito que es, a ver, ¿quién me dice que es esto? La zona pelúcida, que se va a perder cuando se inicie la implantación, ¿no? Que es ya casi al final de la primera semana. En el octavo día, observen que el sitio trofoblasto está ya erosionando el epitelio y el endometrio. Y ya se han formado dos hojitas, ¿no? El núcleo bilaminar, epiblasto e hipoblasto. Noveno día, vean, ya está totalmente introducido, se ha formado el tampón de fibrina. Hay algunas veces que, como erosiona el endometrio, produce una hemorragia, ¿no? O un sangrado, que algunas mujeres piensan que es la menstruación, ¿no? Entonces, no toman mucho en cuenta, ¿no? Y no pasa nada, sigue su vida normal, ¿no? Pero ese sangrado es producto de la dilatación total de blastocisto. Aquí, en el noveno al 15º día, ya se forma, ¿no? Ya se da el proceso de la neurulación, la gastrulación y la neurulación, la diferenciación de las tres hojas germinales, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Tenemos un embrión trilaminar. Aquí está el tubo neural, ¿no? Que se está cerrando, ¿sí? Hacia la zona cefálica y hacia la zona caudal. Cierra a manera de cremallera, ¿no? Como un cierre. ¿Listo? Al final de la tercera semana ya tenemos el tubo neural totalmente funcional. Y aquí explica el desarrollo de las velocidades. Va a haber huelga. Esta es primaria, donde solamente tenemos citos populares y citos populares, no hay todavía. Así dijo doctora Ada y doctor Quino. La medicina secundaria, donde tenemos ya un mesodermo. Así dijo Quino. Y terciaria, cuando ya tenemos los capilares que están nutriendo al embrión. Bueno, esto ya veremos. Semana 1, ¿no? ¿Cómo se llama esa estructura? Blastocisto. Blastocisto. En la semana 1 Yo sé el comité. un blastocisto. Al final de la semana 1 se inicia la implantación. En la semana Tú eres 2 secretaria, ¿no? tenemos un embrión No sé nada. Laminada. Me han excluido de ese grupo. ¿Firma? Pregúntale. Va a haber huelga, chicos. Y en la Va a semana haber 3 huelga un de embrión 2 meses. Nada. trilaminar, donde se inicia el proceso de enero. la gastrulación y la neurulación. Aquí es lo que sigue. Hasta nada. La neurulación. Mínimo 60. Formación de las celoma y de los sonidos.